Y hoy tenemos un invitado a quien le agradecemos que acuda a esta entrevista, a Héctor Díaz Polanco, flamante presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, que pues está estrenándose. Don Héctor, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, encantado. Muchas gracias por la invitación, Álvaro, Alejandro. De nuevo nos vemos, hacía tiempo que no nos veíamos, pero yo los veo a ustedes todos los días. Hay dos cosas que extrañamos los fines de semana, las mañaneras y los periodistas. Oh, qué bueno. Oiga, va comenzando una nueva legislatura que tiene una mayoría de Morena, pero tiene ahora sí una oposición, y una oposición que va a ser muy intensa. Ya lo vimos en lo que pasó el lunes afuera justamente de la sede del Congreso, aunque con la legislatura saliente que estaba presidida por una panista a la que usted ahora sustituye. Sí, así es. Bueno, todos están anunciando esto. Yo me imagino que ellos mismos han alimentado esta visión de que vamos a una especie de guerra legislativa en la que se enfrentarán de manera estelar PAN, PRI, PRD por un lado contra Morena y algunos de sus aliados. Pero eso está por verse. También para hacer guerra se necesitan al menos dos. La posición nuestra es que siga siendo el Congreso un espacio de debate, de discusión, en términos civilizados, en términos de comprensión mutua de los argumentos respectivos, y que se utilice la razón para impulsar los trabajos de este órgano tan importante de la Ciudad de México. Si se quiere guerra, pues tendrá que correrse con el costo que implica una posición como esta. Nos han elegido para legislar, para crear instrumentos de carácter jurídico político que permitan no solo la gobernabilidad de la ciudad, sino el progreso de la ciudad, los avances que necesita la ciudadanía para apuntalar su bienestar, etcétera, etcétera. De manera que esa va a ser nuestra posición al frente. El día de ayer no hubo el menor problema ni el menor roce, al contrario, hubo una gran cortesía. Para empezar, el PAN nos pidió un receso de 5 minutos para terminar unos asuntos suyos, yo lo concedí con todo gusto y volvió todo con bastante normalidad. Yo espero que no ocurran cosas como las que ocurrieron hace unos días, justamente frente al Congreso de la ciudad. Fue algo muy lamentable, que yo creo que se explica más que por todo lo que se dijo en estos días que ustedes analizaron con todo detalle, a partir de una visión retrospectiva, porque en realidad todo lo que pasó se explica por lo que pasó en la tarde y en la noche de ese día. Es decir, la razón por la que ocurrió lo que ocurrió, a mi juicio, se explica por la forma en que se desenvolvió esa sesión extraordinaria y la cantidad de cambios importantes que se aprobaron en esa sesión. Eso es lo que se quería evitar. Y por tanto, eso es lo que explica ese comportamiento tan extraño. Ustedes han tratado de buscar sus lados, esas incógnitas que implica un proceso de unos gobernantes legítimamente electos que van a un ente público tan importante como el Congreso de la Ciudad y que caen en la acción de enfrentamiento, de choque que conduce a esa situación tan lamentable. Nosotros, de entrada ayer, yo hice un gran énfasis en que por más polarizada que tuviera la sociedad, no se puede llegar a la violencia como ocurrió en ese momento. Ciertamente es el espacio para deliberar, pues es el Congreso, es la Cámara de Diputados, son los espacios en donde hay que discutir, hay que llevar propuestas, hay que, pues sí, deliberar tal cual. Pero también es cierto
Héctor Díaz Polanco, que este Congreso en particular, pues sí, es un Congreso de alguna manera inédito porque hay dos proyectos, no hay, de repente se debatían más de dos proyectos, de repente se debatían 3, 4 proyectos, allá andaban los loquillos de la izquierda más radical y luego los de la izquierda más moderada y luego la derecha, pues el PAN por su parte y luego unos que buscaban ahí en medio, medio equilibrar y luego se movían para un lado y para el otro, los del PRI jugando dependiendo cómo fueran los años. Pero en particular sí trae dos proyectos de nación definidos y sí son dos bloques muy, muy claros y a lo mejor se podrían casar por un ratito para sacar alguna parte de la agenda, pero hay agenda que es irreconciliable ahí, don Héctor. Sí, pero bueno, habrá la votación y ganará la mayoría, porque todavía hay una mayoría clara y morena, una mayoría simple, pero una mayoría. Yo pienso que tienes toda la razón, pero eso tiene una explicación, el hecho de que ahora son dos bloques, porque cuando las sociedades pasan por una crisis tan profunda como la que creó el neoliberalismo y se produce este cambio por la vía electoral, pues la tendencia es a formar dos bloques antagonistas. Esto no me sorprende a mí ni me espanta mucho. Se espantan mucho los opositores con asuntos fantasmas que ellos mismos crean. El fantasma de la polarización. Pues cuando ha habido una sociedad en la que no haya polarización, es decir, en la que no hayan polos. Si no hubieran polos, no sería una sociedad. Igualmente, dos bloques, esto es una barbaridad porque esto es la expresión de la polarización, parece la expresión de la crisis en la que quedaron sobreviviendo claramente dos proyectos políticos. En ese sentido, yo no comulgo con la idea que se repite muy a menudo de que la oposición no tiene proyecto. Yo creo que la oposición tiene un proyecto. Otra cosa es que ese proyecto sea indefendible abiertamente y que tengan que estarlo ocultando. Ese proyecto ya se olvidó, fue elaborado en su momento y tuvo nombre, y en el nombre lleva la penitencia. Es el consenso de Washington. Eso básicamente se mantiene en la actualidad como el proyecto básico de la oposición, es decir, de los tres grandes partidos y algún otro. Así que así están las cosas. Va a haber, por supuesto, debate. Yo creo que ese debate va a ser fuerte, va a ser un debate muy enérgico, pero no tiene que ser violento, ni tiene que ser un debate que no conduzca a un intercambio civilizado. Esa sería básicamente mi tarea, lograr esto. Y al final se votará. Y el que tenga la mayoría de los votos saldrá con el resultado. Lo que sí es cierto, sin duda, en eso también tienes razón, Alejandro, que esa mayoría es una mayoría muy, muy precaria comparativamente con la mayoría que se tuvo antes. Eso sí es cierto, pero es de todas maneras una mayoría que se reforzó con el hecho de que justo el día de ayer se firmaron alianzas, una alianza que digamos, comanda a Morena, pero en condiciones de igualdad con otros grupos para conseguir ciertos cambios que demanda la ciudadanía de la Ciudad de México. Sin duda, la Ciudad de México va a ser una arena política estratégica hacia el 2024, como México. Yo quiero aprovechar, si me lo permiten, Alejandro, Héctor Díaz Polanco, para preguntarle de algo que informamos al inicio de los periodistas, la presencia de Santiago Abascal, el jefe del partido Vox de España, que vino a promover la Carta de Madrid, que tiene el propósito de frenar al Foro de Sao Paulo, este conglomerado de partidos progresistas de América Latina, y usted forma parte del Foro de Sao Paulo, ha participado, y quiero preguntarle, Héctor Díaz Polanco, ¿cómo ve justamente
este objetivo de Vox, de Santiago Abascal, de la Carta de Madrid, de establecer alianzas en México y en América Latina para frenar el comunismo que impulsa el Foro de Sao Paulo. Sí, estamos en una situación sumamente interesante porque la derecha está construyendo cosas muy llamativas. Por ejemplo, una de ellas es una especie de neo-anticomunismo que tiene características muy peculiares. Una de las que ustedes justamente analizaron hace un rato, a partir de este fenómeno del yunque, ¿no? Uno de nuestros productos de exportación, por lo que voy viendo en términos ideológicos, que ya va penetrando incluso en Europa a partir de España, etc. Lo otro es una especie de anacronismo muy extraño que consiste en establecerse en un periodo ya pasado del proceso histórico mundial y latinoamericano, que es el periodo de la Guerra Fría. Es decir, están en un punto tratando de combatir un fantasma que probablemente murió y ni se han enterado, o se enteraron, pero siguen utilizando esto como señuelo para plantear sus posiciones retrógradas, sus intentos de evitar los avances democráticos en nuestros países, el que se establezcan libertades, etc. Es que, por ejemplo, en el caso de México, que el resto del país se parezca cada vez más a la ciudad por lo que hace a ciertos factores básicos de adelantos, por lo que hace a libertades que ya se han conquistado en la Ciudad de México. Todo esto tiene ese propósito. Es un fenómeno que habrá que estar observando constantemente. A mí me alegra mucho que ustedes vayan a dedicar incluso unos capítulos a estudiar este fenómeno, porque es uno de las puntas de lanza mundial. Y como ocurre muy a menudo, en el sur se dan estos fenómenos con características muy marcadas, incluso de carácter fanático, fuera de total de cualquier equilibrio. Yo, por ejemplo, pensaba mientras escuchaba esto que no advertí ayer en el Congreso posicionamientos de esta radicalidad ultraderecha. Pero bueno, a lo mejor me equivoco y en cuanto empiecen los trabajos normales, porque ayer fue todo un poco de carácter protocolar, aparecerán estos planteamientos. Pero no creo que van a tener éxito en el Congreso de la Ciudad de México, como creo que a mediano plazo tampoco van a tener éxito a escala de la sociedad mexicana, a escala del país. Yo creo que eso va a fracasar y va a colapsar, porque es insostenible. Es decir, hoy día no puede sostenerse un proyecto político en un número tan enorme y tan brutal de retrocesos por lo que hace a libertades a la ciudadanía. Sí, es un movimiento que no tiene ni siquiera tiempo. Sí evoca mucho a la Guerra Fría, pues cómo no, pues contra el comunismo, pues ya yo creo que ya esa palabra cayó hasta en desuso, ya no recuerdo quién la use. Bueno, ellos la usan. Pero por el otro lado tiene una agenda muy peligrosa que sí comparten muchos en México. Es una agenda clasista, es una agenda profundamente religiosa, y luego esta idea de que no hay más plan que un solo plan. Citando a Madeleine Albright, solamente Dios no tiene un plan B, que es un plan y es obviamente un matrimonio con la intolerancia. Vamos por este plan, no nos movemos. Hace un momento oíamos un video de de este muchacho que yo no ubico muy bien, pero es un tuitero más o menos famoso, Tumba Burros creo que se llama, y que decía él, pues es el plan de Dios. Ahora lo riesgoso es hacia dónde se va a mover toda la oposición, porque se tienen que mover hacia algún lado para coincidir. Van a ir juntos en una candidatura muy probablemente en 2024 y van a ir juntos en esta legislatura. ¿Y hacia dónde se van a mover? Porque ahí está un exguerrillero que es Jesús Zambrano, al que hablábamos hace un momento, hasta personajes radicales, miembros del Yunque o profundamente religiosos. ¿Eso no les va a estorbar a ustedes para tratar de alcanzar acuerdos, Héctor Díaz Polanco?
Bueno, también hay cierta heterogeneidad, digamos, en el bloque opositor, ¿no? Hay sectores que no comulgan, yo creo que eso se puede asegurar, que no comulgan con visiones extremas de este tipo, ¿no? Casi rayando en el ridículo. En la sociedad moderna, sociedades ya entrando en la tercera década del siglo XXI. Pero yo creo que se podrá avanzar en la medida en que Morena y sus aliados mantengan la mayoría, al menos la mayoría simple. Y eventualmente podría ocurrir, pero no creo que sea lo urgente, que se intentara lograr una mayoría de mayor calidad. En este momento ya se agotó prácticamente la agenda de reforma legislativa que implicaba reforma constitucional. Por una sencilla razón, entre otras, y es que la Constitución de la Ciudad de México es una constitución de avanzada, una constitución muy progresista. Lo que se estuvo haciendo fue reglamentando, en la mayoría de los casos, estos grandes avances logrados en el 2017 con la constituyente de la Ciudad de México, que creó la nueva constitución y estableció el Congreso de la Ciudad de México. Se hicieron muchos avances de carácter reglamentario, pero ya no es necesario, y algunos avances de carácter constitucional, pero ya no es necesario poner énfasis en cambios constitucionales, para lo que sí se requiere una mayoría mayor. La mayoría que se tiene ahorita, la mayoría simple, da para hacer reformas legales que son necesarias y que hay que hacerlas para que la sociedad de la Ciudad de México continúe avanzando en terrenos muy importantes para las libertades de diversos sectores, mujeres, trabajadores, para los ciudadanos en general, porque tiene que ver con problemas serios, importantes de movilidad, etcétera. Pero esto se puede alcanzar con reformas legales que se pueden hacer avanzar con la mayoría simple que tiene Morena con sus aliados. Pues sí, ahora en la arena de la Ciudad de México, ahora sí habrá ya de manera mucho más nítida una disputa por la jefatura de gobierno. De hecho, el lunes, para algunos, sobre todo para sectores de la derecha, ya hay una candidata. No ha tomado posesión, ni se sabe cómo va a gobernar, pero ya está hecha candidata, la candidata de la nariz sangrante, la ciudadana Lía Limón, que va a gobernar la alcaldía Álvaro Obregón. La lógica de la sucesión va a imperar, diputado Héctor Díaz Polanco. Bueno, yo creo que eso va a ser inevitable, sin duda alguna, y hay que estar preparado para eso y ponerlo, digamos, en el rango de la normalidad, aunque es una precipitación verdaderamente increíble la que estamos viviendo con esto del 2024, etcétera. Pero yo creo que nosotros no podemos hacer el juego a esta tendencia, ¿no? Nosotros debemos ponernos a trabajar en lo que nos corresponde, que es hacer avanzar a la ciudad en términos legales y tratar de mantener por todos los medios los canales de comunicación y diálogo. Es decir, esta idea de que vamos a tener grandes problemas está condicionada a que no haya posibilidad de que las personas sensatas, equilibradas, etcétera, se impongan en términos del diálogo y el debate. Y ese es el papel que yo creo que debemos cumplir en este momento, no solo el Congreso de la Ciudad de México, sino todos los órganos legislativos de carácter federal. Hay un punto que me quedó pendiente, que es este del Foro de Sao Paulo. Siguiendo el modelo de que ya hablamos, el comunismo, etcétera, el Foro de Sao Paulo ha sido convertido como una especie como de el cónclave de los satánicos, ¿no? A escala latinoamericana y en el ámbito político. Se olvida que este es un órgano creado hace aproximadamente más de 20 años ya, y que fue creado para apuntalar a algunos gobiernos que empezaban a surgir
y promover los procesos democráticos en América Latina. Es decir, se puede decir lo que se quiera de estos llamados gobiernos progresistas latinoamericanos, en Lula en Brasil, etcétera, pero lo que no se puede decir es que intentaron atentar contra los procesos democráticos, disminuir las libertades, establecer dictaduras. Esos son realmente planteamientos ridículos, ¿no? Son gobiernos que pusieron énfasis, digamos, en la atención a los sectores más desfavorecidos, que a semejanza de lo que está planteándose en México actualmente, pusieron precisamente el énfasis en la preferencia de los pobres, por el bien de todos, no para excluir a los demás, etcétera, etcétera. Pero ¿de dónde sacan que el Foro de Sao Paulo está promoviendo un especie de plan malévolo para crear dictaduras en América Latina? ¿Quién se puede proponer a estas alturas? Por eso digo yo que están en el ámbito de la Guerra Fría. ¿Quién se puede proponer hoy día impulsar regímenes dictatoriales? En términos políticos eso es un fracaso anunciado. Es decir, lo que se quiere es democratizar a las sociedades. Entonces se dice, bueno, fulano de tal. Yo, por ejemplo, he asistido a un par de reuniones del Grupo Sao Paulo, y asistí a la primera en el momento en que el movimiento Morena, todavía creo que ni siquiera era partido político, entró al Foro de Sao Paulo, pidió su ingreso, y los órganos correspondientes de esta organización política latinoamericana aprobó el ingreso. Y asistí, me parece que a dos, o incluso puede que exagero, solo recuerdo el último que fue en La Habana, al que yo asistí. Sí son dos, porque luego se realizó un segundo. Pero allí no se discute de cómo se va, digamos, a derribar a las democracias para crear dictaduras, sobre todo dictaduras comunistas. En este momento es algo realmente, yo digo, claro, yo los entiendo, necesitan una especie de construcción demoníaca para poder justamente apuntalar su reverso, el orden de Dios, el proyecto de Dios. Pero es también el signo de los tiempos. Pues bueno, están viendo a los comunistas porque ellos están sentados en la ultraderecha, están viendo del otro lado a un enemigo del tamaño del comunismo, ateo y prosaico, porque ellos están sentándose. Digo, hoy el evento de hoy no es menor, llevar al Senado de la República al fundador de Vox, que ha ofendido al presidente de México, que le ha llamado trasnochado, que lo ha llamado como ha querido, pues sí habla de una radicalización. Por eso yo decía que si iba a sostenerse una alianza, o que por más pragmática, pues va a tener que caminar hacia donde va caminando esa mayoría, porque al final el PAN es el hermano mayor de todos esos, el PRI ha quedado reducido a casi la nada, y el PRD pues es un parásito pegado a estos dos partidos. Pero el PAN es el hermano mayor, y yo veo al PAN cada vez caminando más hacia una derecha más radical. Por eso decía, pues sí, ven comunistas porque ellos están sentados ahora con la ultraderecha. Por eso decía también, don Héctor, ¿es posible dialogar con esos? Pues parecería una misión imposible en efecto, pero lo que yo le puedo asegurar es que de parte nuestra no va a quedar, porque vamos a hacer todo el esfuerzo por conducirlo al terreno del diálogo, de la razón y de los argumentos. Yo, por ejemplo, en la construcción a partir de la presidencia, no voy a aceptar ninguna ese va a ser mi planteamiento. Creo que sí. No escuchamos bien, don Héctor. Se movió el micrófono o la cámara y lo estamos perdiendo. No se escuchó la parte última, que usted como presidente me iba a permitir, no sé, a ver, creo que lo perdimos, un asunto técnico, pero Alejandro, era importante, aprovechando que habíamos invitado a Héctor Díaz Polanco en su calidad de presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, pues preguntarle, él que ha participado en el Foro de Sao Paulo, pues lo que dice Vox y ahora el PAN, en el sentido de que pues
hay que organizarse para luchar contra ese comunismo. Y sí, pues ya nadie les, como dice Héctor Díaz Polanco, pues ya el comunismo se murió, pero no se han enterado estos señores. Pues sí, están, pero tal cual, o sea, la verdad es que ellos están sentados con la ultraderecha, que cualquiera diría que es medieval. Entonces, para alguien que anda transitando en el medioevo, pues revivir la Guerra Fría no pareciera una locura. O sea, hablar de comunismo para alguien que se sienta con cruzados medievales, pues no parece una locura, honestamente. Habrá que ver, Alejandro. ¿Ya recuperamos? Ya recuperamos la comunicación con el diputado Héctor Díaz Polanco. ¿Nos escucha, doctor? Sí, los escucho perfectamente. Aquí estoy, perfecto. A ver, ya recuperamos la comunicación. Decía usted antes del corte que como presidente del Congreso no va a permitir ¿qué? No voy a permitir ningún tipo de esgrima verbal o de actitudes que, digamos, bloqueen el debate racional y la presentación de argumentos. Es decir, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo por evitar que a partir de la altisonancia en términos adjetivos y de desplantes se boicotee y se bloquee el trabajo legislativo. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad es lograr que se delibere y que se utilicen los canales democráticos, en particular la votación, para sacar los acuerdos y las conclusiones respecto a las reformas que se están proponiendo. Eso corresponderá, desde luego, con una actitud extraordinariamente respetuosa de los adversarios, los que tienen posiciones diferentes. No aceptaremos los planteamientos, digamos, intolerantes, no solo de parte de ellos, tampoco de parte de los miembros de nuestra bancada. Eso lo anuncié el día de ayer, porque es un acuerdo. Nosotros no llegamos ahí para establecer relaciones religiosas y perder el tiempo en debates sobre el comunismo y otras linduras. El debate nuestro es cómo aumentamos las libertades de las mujeres en este momento, cómo aumentamos las posibilidades de la gente de tener medios de subsistencia y de mejoramiento de sus condiciones de vida. Por ejemplo, salario, cómo mejoramos las condiciones para que florezca la sociedad en términos comerciales, en términos de construcción de viviendas sin afectar el medio ambiente, de protección del medio ambiente, de ampliación de los espacios públicos, que es uno de los puntos en que se ha destacado, por cierto, la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum en estos últimos 3 años. Es decir, estamos tratando de que la gente viva en una ciudad cada vez más amable, una ciudad cada vez más acogedora, que tenga que ver con los intereses, con los móviles, con el modo de vida tan diverso que existe en este Valle de México. Esperemos que ya no sea Valle de Lágrimas jamás, que ya eso se olvide y pase a la historia. Esa es nuestra tarea legislativa. Pues, don Héctor, pues vamos a tener oportunidad seguramente de platicar con usted y el auditorio más adelante sobre pues muchos asuntos como los que ha enunciado parcialmente hace un momento, y pues esta es su casa ahora en esta condición que tiene usted como no solo diputado federal, sino como el representante del Congreso en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, don Héctor Díaz Polanco. Ha sido un gusto, un placer volverlos a ver. Gracias. Sigan así, van muy bien. Hasta luego, un gusto.